complace estar aquí en Cartagena y exponer ante ustedes el 7 de agosto. Quiero en primera instancia, por la gran tarea que viene desarrollando en materia de análisis. He venido recorriendo en compañía de Luis Fernando Ramírez las distintas regiones de Colombia, que lo que quieren los colombianos son oportunidades para progresar, oportunidades de trabajo y oportunidades de educación. Nuestro programa de gobierno ofrece oportunidades de progreso para todos los colombianos. Para lograr esto, parto de la premisa de que el programa debe ser serio y debe ser coherente. En América Latina, que cuando la política económica no es coherente, que cuando la inflación es alta, que estoy comprometido con la apertura económica y apoyé al presidente Gaviria desde un inicio con estas políticas, aún en los momentos más difíciles, cuando no eran precisamente las más populares y estaban siendo precisamente atacadas por mi oponente principal en esta contienda electoral. Cuando las encuestas y los aplausos en las intervenciones le demostraron a mi oponente que los colombianos estaban con la apertura, su discurso dio un giro de 180 grados. Yo creo que la lucha contra la inflación es un ingrediente fundamental de la política económica de los próximos 4 años. Me preocupan sobremanera las mayores presiones inflacionarias de estos últimos meses. Creo que mientras que la inflación esté por encima del 20%, con una economía fortalecida en su frente externo como es actualmente la colombiana, será muy difícil evitar la revaluación del peso que afecta tan duramente a los sectores exportadores como el cafetero y otros que generan una gran cantidad de empleo. Por eso, no daré tregua en la lucha contra la inflación, hasta lograr armonizar el manejo de la devaluación con la evolución de los precios internos. Sé que este camino es el más difícil, pero es al mismo tiempo el que garantiza las bases firmes para un sólido crecimiento económico hacia el futuro. Fíjense en ustedes que la actual coyuntura ilustra cómo, cuando la economía crece sin un adecuado control de la inflación, no le queda otra opción al gobierno que adoptar una serie de frenos y de controles administrativos que producen grandes traumatismos en el normal desarrollo de la actividad económica y en sectores claves como el financiero. Para controlar la inflación y evitar la revaluación, conseguiremos el apoyo de los distintos estamentos de la sociedad. El compromiso es el de desindexar la economía, que todos los precios administrados, incluyendo por supuesto las tarifas de los servicios públicos, se ajusten a las metas de la inflación. La idea central de este compromiso es el de evitar que el sacrificio de bajar la inflación recaiga sobre los asalariados o los grupos vulnerables de la población. Durante mi gobierno se acabará esa falta de seriedad que ha mostrado tradicionalmente el gobierno cuando pide y exige esfuerzos de la comunidad, haciéndose el de la vista gorda sobre su esfuerzo, sobre el sacrificio que le corresponde hacer para lograr éxitos duraderos en la lucha antiinflacionaria. Hay quienes dicen que la inflación no importa. La inflación es el más regresivo de los impuestos. Golpea duramente a la población de menores ingresos que no tiene cómo defenderse contra ella. Una inflación elevada es señal de inestabilidad. Y ahora que estamos en el peor de los mundos, Argentina logró superar su hiperinflación anclando las tasas de cambio. La tasa de cambio en Colombia está anclada en 820 pesos desde hace 6 meses y la inflación sigue subiendo. Hay inconsistencias en la política macroeconómica que el actual gobierno no ha querido aceptar, imponiéndole el peso del ajuste al sector privado. Parte del esfuerzo gubernamental requerido es el de establecer unas prioridades de gasto claras y el de elevar la eficiencia de ese gasto. Yo no estoy en el plan de recorrer el país ofreciendo gastar en lo divino y en lo humano. Yo no he repartido 2 o 3 veces los recursos de Cusiana
o los de la telefonía celular. Soy el primero en reconocer que la actual situación fiscal es inconsistente con un crecimiento alto de la inversión privada, con la meta de bajar la inflación y con el propósito de mantener una tasa de cambio competitiva para el productor nacional. La revaluación no se frena con decretos ni con eslogans de campañas políticas. Samper Pizano promete construir obras faraónicas como el metro de Bogotá, cobrándole previamente impuestos a los bogotanos. Estas contradicciones de frenar la revaluación con actos de indisciplina fiscal son las que desencuadernan el país. Mi propuesta, en cambio, es la de construir la infraestructura que el país requiere, permitiendo con voluntad política que el sector privado pueda hacerlo a través de los sistemas de concesión. En mi propuesta, la menor presión fiscal hace posible un manejo de la tasa de cambio compatible con los intereses de los exportadores. La revaluación se frena con medidas de control a la inflación y al gasto público, política esta que no la ha llevado a cabo la actual administración y que no la ha predicado el candidato del Partido Liberal. Por ello he dicho que hay que centrar las prioridades del gasto público en lo fundamental, en los esfuerzos por renovar los niveles de educación de los colombianos, por dotar de agua potable a todas las regiones del país, por ampliar la calidad y cobertura de los servicios de salud, por modernizar la infraestructura vial y por proteger nuestro ambiente. Pero estos esfuerzos por atender las necesidades básicas y más urgentes de la población serían insuficientes si no conseguimos el aporte del ahorro privado, de la iniciativa privada en la ejecución y puesta en marcha de los planes y programas de interés público. Por esta razón, promoveré al máximo los sistemas de concesión y haré un cambio radical en las relaciones de trabajo entre el sector público y el sector privado, estableciendo lo que yo he denominado una llave ganadora entre ambos sectores, que abarcará no solamente el trabajo conjunto para enfrentar con éxito la creciente integración internacional, sino también la ejecución de programas y obras de alto contenido y prioridad social. Porque el problema de la pobreza y el atraso de vastos sectores de la población no se resuelve con esfuerzos aislados del gobierno o de algunas fundaciones privadas, sino se resuelve con el compromiso de todos y para todos. Voy a liderar desde el gobierno ese compromiso. Decía anteriormente que sin ordenar y poner en cintura el gasto público, no llegamos a ningún Pereira. Entre otras cosas, en una economía abierta como es ahora la colombiana, con los grandes esfuerzos que tiene que hacer el sector privado para capitalizarse y aumentar la productividad, se requiere de niveles y tarifas de tributación razonables, de tarifas que desestimulen la evasión y elusión de la base tributaria, que es hoy por hoy un factor que impide que las empresas se abran y acudan al mercado de capitales. Por primera vez en la historia económica del país está entrando inversión extranjera en forma masiva, pero esos recursos no encuentran a dónde ir. No hay una suficiente oferta de acciones para captar esa excelente posibilidad de financiación. La razón principal por la cual las empresas colombianas no han entrado en la bolsa es porque la tributación es excesivamente alta y temen abrir sus libros de contabilidad. Creo que el país había llegado al consenso de que el nivel máximo deseable del impuesto a la renta era el 30%, y que ese consenso se rompió en la pasada reforma tributaria. Pues bien, uno de mis compromisos ante ustedes es volver a la tarifa máxima del 30% en el caso del impuesto a la renta, perfeccionando los instrumentos de control a la evasión. Durante años, el país estuvo añorando la entrada de inversión extranjera y tratando de atraerla sin mayores resultados. Ahora, en esta coyuntura, por primera vez están entrando capitales externos al país para financiar nuestras inversiones, pues el ahorro doméstico es escaso. Hay voces escandalizadas que piden regresar al control de cambios para evitar la revaluación. No nos engañemos. La causa de la revaluación no es la entrada de capitales extranjeros o la repatriación de capitales colombianos. Una de las causas de la revaluación son los desmedidos. Por eso siempre me he opuesto y continuaré oponiéndome a la legalización de la droga.
Estoy firmemente convencido de que una de las urgencias de la actual política económica es permitirle al sector financiero cumplir su función dentro del entorno de una economía abierta. En una economía abierta es deseable el desarrollo de la banca universal y pierde vigencia la existencia de un sector financiero fragmentado en compartimentos estancos donde el crédito es dirigido hacia finalidades específicas preestablecidas por el gobierno. Igualmente, hay que estimular la mayor competencia dentro del sector, para lo cual es necesario continuar con el proceso de privatización de los bancos oficiales que ha iniciado el actual gobierno y desmontar las inversiones forzosas que aún existen. La Caja Agraria, por su parte, debe fortalecerse, salir de la crisis y convertirse en uno de los principales instrumentos de apoyo al sector agrícola colombiano. También hay que bajar los encajes a niveles que le faciliten al sector competir internacionalmente. Una de las más graves distorsiones de la política económica actual es el diferencial existente entre las tasas internas y externas de interés, que induce a la contratación del crédito externo por parte de los particulares más allá de lo aconsejable. Las autoridades monetarias han tratado de tapar el sol con las manos, imponiendo recientemente toda clase de controles administrativos sobre el crecimiento de la cartera del sector financiero y fijando requisitos de capitalización para resolver problemas coyunturales de exceso de liquidez y de demanda. El reciente decreto 673, que eleva los requerimientos de patrimonio exigido para las entidades financieras, es un claro ejemplo de este tipo de medidas. No estoy de acuerdo con esta clase de intervenciones, que simplemente esconden la incapacidad del gobierno de atacar el problema en sus raíces. No se deben resolver problemas coyunturales con medidas de corte estructural que introducen gran incertidumbre en los inversionistas y cambian las reglas de juego en forma abrupta e inconsulta. En el fondo, lo que ha existido es una inadecuada coordinación de la política macroeconómica y más concretamente una falta de coherencia entre la política fiscal y la política monetaria y cambiaria, y no un deterioro en la calidad de la cartera, como sostiene el gobierno. Medidas como la resolución 6 de la Junta Directiva del Banco de la República, dirigida a frenar el consumo privado que se estaba financiando con crédito de los intermediarios financieros, acaban siendo contraproducentes. El crédito se encarecerá. Los intermediarios obviamente lo dirigirán a los deudores que representen los menores riesgos, o sea, a los grandes grupos económicos, y la construcción, que venía liderando el crecimiento de la economía, se frenará. Me pregunto, ¿qué ocurrirá ahora con los niveles de empleo, cuando precisamente el dinamismo del sector de la construcción fue lo que permitió llegar a tasas de desempleo inferiores al 8% el año pasado? También me pregunto si restringir el crédito a las corporaciones de ahorro y vivienda no atizará aún más la entrada de capitales externos para financiar construcciones en curso. Y temo que con tasas de captación reales negativas se dispare el consumo, como sucedió a mediados del año pasado, y el remedio no termine siendo peor que la enfermedad. Los más perjudicados con esta medida serán los usuarios de las corporaciones de ahorro y vivienda, pertenecientes a los estratos medios y bajos, puesto que son los riesgos más altos para las instituciones. Es indudable que los desembolsos de crédito se dirigirán hacia la vivienda de clase alta y hacia la gran industria y comercio, quedando desprovisto los usuarios más pequeños. En mi gobierno me propongo una más fluida y eficaz coordinación entre mi equipo económico y la Junta Directiva del Banco de la República, respetando con fidelidad los compromisos a que se lleguen para cumplir con las metas macroeconómicas. Es la única manera de evitar los sobresaltos que estamos viendo y que son realmente funestos en caso de actividades como la construcción que hacía mención anteriormente. Desde el comienzo he dicho que soy partidario de la independencia de la Junta Directiva del Banco de la República y me he comprometido a respetarla y a garantizar que el esquema funcione exitosamente, porque considero que fue un logro importante de nuestra nueva Constitución. No le impondré toda clase de cortapisas
y condicionamientos a esa independencia de las autoridades monetarias, puesto que en ese caso lo mejor sería entonces volver al esquema de la subordinación total de las autoridades monetarias a la voluntad del presidente de la República o de su ministro de Hacienda. Lo peor sería un presidente que va por un lado y una junta del Banco de la República que va por el otro, simplemente porque el presidente no tiene la firmeza y la voluntad de emprender políticas impopulares y de aceptar realidades económicas complicadas y contradictorias que por experiencia sabemos es el pan de todos los días para un gobernante. El mayor desafío actual de nuestro proceso de desarrollo es precisamente lograr que favorezca a quienes trabajan pacífica y honestamente. Es lograr que ese desarrollo favorezca a todos los colombianos y no simplemente a unos pocos. Para eso necesitamos un Estado más fuerte, pero menos disperso. Un Estado fuerte en lo fundamental. Por ejemplo, en el orden público y en la lucha contra los delincuentes y contra los violentos. Un Estado fuerte en la defensa del consumidor y en el combate a los abusos de los monopolios. Un Estado fuerte en garantizar el acceso de todos los colombianos a la educación y a los servicios básicos de salud. Un Estado fuerte en la protección de nuestro ambiente. Ese Estado fuerte que yo visualizo no dará tregua en la lucha contra el contrabando y contra la ineficiencia de las aduanas que están carcomiendo los fundamentos de muchas industrias ilícitas. Y a mí me causa sorpresa que el antiguo protector de los sanandresitos condene ahora el capitalismo salvaje y guarde en silencio cuando magnates del contrabando hacen parte del grupo de parlamentarios elegidos recientemente bajo el sombrero de la candidatura de su partido. Quienes hoy hablan de capitalismo salvaje fueron quienes más se opusieron a mi programa de privatización de las basuras cuando fui alcalde mayor de Bogotá, y quienes más se opusieron a mi programa de reacomodamiento en centros comerciales de los vendedores ambulantes que en ese momento se habían apoderado de las calles de sectores vitales de la capital. Ellos, en su momento, eran partidarios del capitalismo, ese sí salvaje de funcionarios corruptos de la EDIS y de unas calles donde imperaba la anarquía más absoluta. Quienes hoy hablan de capitalismo salvaje han sido abiertos defensores de la legalización de la droga, pues consideran que en ese próspero sector de la economía nacional, ahí sí hay que dejar que opere sin taranqueras el libre mercado, sin deparar que está de por medio la salud de miles de niños y jóvenes colombianos. Hay quienes hoy hablan de capitalismo salvaje y no les preocupa bajar la inflación. A quienes hablan de ese capitalismo salvaje no les preocupa ni ordenar el gasto público, ni elevar la eficiencia de la administración. El verdadero meollo del asunto es la reforma de un Estado que ha dejado de servirle al pueblo para convertirse en botín de los políticos corruptos y de su propia burocracia. Capitalismo salvaje es el capitalismo del desorden público, es el de la alta inflación, de los desequilibrios macroeconómicos, de la falta de competencia, del abuso de los monopolios privados y públicos, de los mercados cerrados, de los controles administrativos arbitrarios y discrecionales. Estas son las verdaderas manifestaciones del capitalismo salvaje que mi programa de gobierno busca erradicar. Mi compromiso no es retórico. Mi compromiso no es un compromiso con un partido, ni con unos jefes políticos, ni con las maquinarias. Mi compromiso es con todos y cada uno de los colombianos. Mi compromiso es crear una economía que ofrezca oportunidades, una economía con rostro humano. Mi gobierno será de oportunidades para los colombianos. Oportunidades para que los colombianos puedan educarse. Oportunidades de trabajo productivo y mejor remunerado. Oportunidades de agua potable. Oportunidades de una vivienda digna. Oportunidades de un ambiente sano. En resumen, oportunidades de progreso y de bienestar para nuestra gente. Queridas amigos y amigos, Colombia ha cambiado bastante en estos últimos años. Tenemos ahora más confianza en nuestras posibilidades de desarrollo y nos hemos venido liberando de fantasmas del pasado. Hemos propiciado las condiciones de una mayor libertad económica.
Mi programa de gobierno profundiza en la apertura económica y sienta las bases para un verdadero avance en el campo social. Con este programa de gobierno puedo asumir ante este selecto auditorio y ante todos los colombianos el compromiso que al finalizar mi gobierno vamos a lograr los niveles de inflación de un dígito en la economía colombiana. Paradójicamente, la mayor libertad económica trae consigo mayores responsabilidades tanto para el sector privado como para el sector público. En el caso del próximo gobierno, la mayor responsabilidad es la de garantizar un manejo económico y social coherente y capaz. Mi compromiso es el de lograr que el país aproveche las magníficas oportunidades de una economía cada vez más abierta y de un país más activamente involucrado en el escenario internacional. Mi compromiso es enfrentar este desafío con la ayuda de ustedes y con la ayuda de todos los colombianos. Muchas gracias. Los que generan una gran cantidad de empleo. Por eso, no daré tregua en la lucha contra la inflación, hasta lograr armonizar el manejo de la devaluación con la evolución de los precios internos. Sé que este camino es el más difícil, pero es al mismo tiempo el que garantiza las bases firmes para un sólido crecimiento económico hacia el futuro. Fíjense en ustedes que la actual coyuntura ilustra cómo, cuando la economía crece sin un adecuado control de la inflación, no le queda otra opción al gobierno que adoptar una serie de frenos y de controles administrativos que producen grandes traumatismos en el normal desarrollo de la actividad económica y en sectores claves como el financiero. Cuando las encuestas y los aplausos en las intervenciones le demostraron a mi oponente que los colombianos estaban con la apertura, su discurso dio un giro de 180 grados. Yo creo que la lucha contra la inflación es un ingrediente fundamental de la política económica de los próximos 4 años. Me preocupan sobremanera las mayores presiones inflacionarias de estos últimos meses. Creo que mientras que la inflación esté por encima del 20%, con una economía fortalecida en su frente externo como es actualmente la colombiana, será muy difícil evitar la revaluación del peso que afecta tan duramente a los sectores exportadores como el cafetero y otros. Oportunidades de educación. Nuestro programa de gobierno ofrece oportunidades de progreso para todos los colombianos. Para lograr esto, parto de la premisa de que el programa debe ser serio y debe ser coherente. En América Latina, que cuando la política económica no es coherente, que cuando la inflación es alta, que estoy comprometido con la apertura económica y apoyé al presidente Gaviria desde un inicio con estas políticas, aún en los momentos más difíciles, cuando no eran precisamente las más populares y estaban siendo precisamente atacadas por mi oponente principal en esta contienda electoral. Para controlar la inflación y evitar la revaluación, conseguiremos el apoyo de los distintos estamentos de la sociedad. El compromiso es el de desindexar la economía, que todos los precios administrados, incluyendo por supuesto las tarifas de los servicios públicos, se ajusten a las metas de la inflación. La idea central de este compromiso es el de evitar que el sacrificio de bajar la inflación recaiga sobre los asalariados o los grupos vulnerables de la población. Durante mi gobierno se acabará esa falta de seriedad que ha mostrado tradicionalmente el gobierno cuando pide y exige esfuerzos de la comunidad, haciéndose el... Me complace estar aquí en Cartagena y exponer ante ustedes el 7 de agosto. Quiero en primera instancia, por la gran tarea que viene desarrollando en materia de análisis. He venido recorriendo en compañía de Luis Fernando Ramírez las distintas regiones de Colombia. Que lo que quieren los colombianos son oportunidades para progresar, oportunidades